Bueno, buenos días a todos y todas. Ahora sí, yo creo que ya vamos a comenzar, aunque todavía tenemos a algunos colegas que se continúan conectando, pero para no perder tiempo, porque tenemos mucho que hablar hoy, eh, ya vamos a dar inicio. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos y a todas por haberos conectado hoy. Sabemos que son tiempos complicados para dedicar 1 hora y media a un tema específico. Así que realmente muchas gracias por todos los que estáis acá conectados y esperamos que vengan con ganas porque vamos a hacerles preguntas, vamos a intentar que el espacio sea lo más participativo posible y bueno, que podamos compartir entre todos y todas las diferentes experiencias que tenemos sobre todo de la implementación de proyectos de transporte humanitario en terreno. Entonces, bueno, solamente destacar que esto es un esfuerzo que llevamos haciendo en conjunto desde el sector regional de transporte humanitario, el subsector regional de violencia basada en género y el grupo de trabajo de PEAS desde principios del año, porque fue un requisito que se fue, que identificamos de los socios de transporte humanitario desde el año pasado y pues bueno, pusimos entre todas nuestras fuerzas para poder llevar a cabo este webinario y realmente esperamos que les sea de utilidad. Vamos a ver muchos temas entre hoy y el viernes, así que bueno, cualquier duda que tengan, por favor pónganla por el chat y vamos a ir intentando resolverlas a lo largo de las presentaciones. Si quieres, Alessandra, pasar a la siguiente diapositiva un poco para explicar la agenda y cómo hemos dividido en los webinarios. Solo para aclarar, aunque ya lo teníamos en el email, los webinarios no es lo mismo material que vamos a dar hoy al que vamos a dar el viernes, ¿vale? Entonces, solo para que lo sepáis. Hoy vamos a hablar de diferentes definiciones de lo que es la violencia basada en género y lo que es la explotación y el abuso sexual. Vamos a ver conceptos básicos y vamos a entender lo que es el enfoque centrado en la persona sobreviviente. Esto es un poco para tener las bases, para luego tener una conversación un poco más detallada el viernes acerca de cómo podemos identificar y mitigar los diferentes riesgos a los que nos enfrentamos. Muchas gracias por todos y todas las personas que nos mandaron los diferentes riesgos que ya han identificado en terreno, porque nos ha servido mucho para poder pues preparar esta sesión y poder ya tener una base de lo que está pasando. Y después vamos a ver también cómo reaccionar a las revelaciones y cómo poder remitir de manera segura estos casos. Entonces, bueno, esto es un poco la estructura y la agenda que tenemos para hoy y para el viernes. Y para el objetivo de hoy voy a darle la palabra a mi colega María para que nos pueda también introducir antes de que iniciemos la sesión con las colegas. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Como ya bien lo decía Celia, el día de hoy nos vamos a enfocar en comprender esos conceptos claves en términos de violencias basadas en género y prevención de la explotación y el abuso sexual. Para además entender los riesgos de violencia basada en género y explotación y abuso sexual, particularmente para el sector de transporte humanitario. Cómo integrar eso básico a las labores que ustedes hacen en el día a día y ya en la segunda sesión adentrarnos en clave de mitigación y de respuesta ante estos riesgos que identifiquemos hoy. Esperamos que quienes puedan abrir su cámara, estar muy activos, participar. Todas las preguntas que tengan las pueden ir dejando dentro del chat y nosotras vamos a estar ahí pendientes también de que quienes van a estar presentando las puedan integrar a lo que van a ir diciendo. Y bueno, esperamos que disfruten mucho este espacio que nos hemos pensado en los últimos meses y que hace parte también de la construcción de poder ir anudando esfuerzos en colectivo con otros sectores y áreas de responsabilidad dentro de la supervisión. Quedamos atentas y bueno, Angélica, creo que sigues tú. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Angélica Uribe y trabajo en la oficina regional del ACNUR en Panamá como oficial de protección de base comunitaria. Es un gusto estar aquí con ustedes esta mañana. Yo sé que a lo mejor ustedes se conocen entre ustedes, pero creo que los facilitadores no los conocemos. Entonces, no vamos a tener una ronda de presentaciones porque obviamente se nos va el precioso tiempo que tenemos de esta sesión, pero sí sería bueno si nos ponen un poquito en el chat de dónde vienen y si están trabajando más con el área de transporte
transporte humanitario o con el área de GBB para que las facilitadoras de esta mañana, que me incluyen, podamos tener un poquito de idea, ¿no?, de quiénes nos están acompañando. Y a mí me corresponde iniciar esta sesión con una parte de, como les decían, de ver estos conceptos clave, pero definitivamente son conceptos que ya ustedes han visto en el pasado, que no va a ser hoy la primera vez que los escuchan. Entonces pensamos que la forma más chévere de hacer esto sería con una pequeña trivia. Entonces ahí tienen en el slide un código QR, entonces les pedimos que escaneen el QR con su teléfono, o también lo están poniendo las colegas en el chat, y ahí tienen también el código de ingreso, se los pide, que también los colegas lo van a poner en el chat. Entonces, si pueden entrar o a través de su teléfono o a través de una otra link en la página web directamente a Woodclap y colocar este código, que es UQLFXT, para entrar a nuestra trivia. Y muchas gracias por las que ya están poniendo su presentación en el chat. Un gusto recibirlas. Entonces, esperamos que estén ya, creo que ya tenemos 14 participantes aquí, ¿no?, en el World Club. Ya somos 33 en la sala, así que esperemos tener unos poquitos más, mientras los demás van entrando, para iniciar nuestro ejercicio, que va a ser un ejercicio de verdadero y falso. Es completamente anónimo, así que no vamos a saber quién dijo qué. Es simplemente un poco para sentir la temperatura y tener una dinámica participativa. No, tenemos 18, vamos a esperar por lo menos a llegar a 20 para arrancar. Ya tenemos 20. Entonces, vamos entonces con la primera, verdadero o falso. El hecho de que ciertas profesiones estén dominadas por hombres o mujeres es una manifestación del sexo, no del género. ¿Verdadero o falso? Tenemos un voto, ahí van votando. Recuerden que es completamente anónimo, no vamos a saber quién dijo qué, y además no hay preguntas, no hay respuestas equivocadas, simplemente es un ejercicio académico, estamos todos aprendiendo. Esto es un momento de aprendizaje en conjunto y un espacio seguro. Vamos a esperar un poquito más de votos, tenemos 8 hasta ahora. El hecho de que ciertas profesiones estén dominadas por hombres o mujeres es una manifestación del sexo, no del género. Ale, tú me dices cuando ya mostramos la respuesta. Sí, pienso que sí, damos un minuto, ya ha pasado, así que avanzamos. ¿Te parece? Vale, Voy. vale. Entonces, esta respuesta es falso. Recordemos que el sexo son las características biológicas que hacen esta diferencia entre físicas y biológicas, que hacen esa diferencia entre hombres y mujeres, y el género son esos constructos sociales. Entonces, el género es lo que nos dice de que tradicionalmente tenemos ciertas cajitas en las que colocamos las cosas que pertenecen a las mujeres y que pertenecen a los hombres, pero eso viene dado de la cultura, de las tradiciones, de las normas sociales. Entonces, es falso. Este tipo de hechos que en efecto se presentan es una manifestación del género y de esa construcción social de lo que entendemos que mujeres deberían hacer y que hombres deberían hacer. Vamos con la siguiente. El poder solo se ejerce en relaciones políticas o gubernamentales. El poder solo se ejerce en relaciones políticas o gubernamentales. Es decir, tengo que estar en un cargo político, estar en un cargo que es lo que me va a dar ese poder. ¿Verdadero o falso? Tenemos 21 personas en el ejercicio, pero solo 11 respuestas. Así que creo que hay una gente que está por ahí tomando cafecito. Vengan con nosotros y participen. Ok, creo que ya podemos ver la respuesta. Y esto es falso, porque las relaciones de poder están presentes en toda relación humana. Vamos, que tenemos otra pregunta sobre el poder.
Adelante. El poder se ejerce únicamente de forma negativa o coercitiva en el contexto de la violencia de género. ¿Verdadero o falso? Ajá, aquí estamos más diferentes, tenemos diferencias de opiniones. Vamos a ver qué dice la gente. Entonces, entendemos el poder como esa capacidad de controlar, de acceder a recursos, oportunidades, privilegios, en un proceso de toma de decisiones. Y esta pregunta es, ¿el poder se ejerce únicamente de forma negativa o coercitiva en el contexto de violencia de género? Creo que podemos ver la respuesta. Y esto es falso, porque nosotros también como actores humanitarios, como personas que tienen la potestad de decidir quién recibe un beneficio o no, o acompañar a las personas en ciertos procesos, también estamos en una posición de poder y podemos ejercer ese poder desde una forma positiva. También, por ejemplo, los líderes comunitarias, lideresas comunitarias que también nos ayudan a promover una concientización, usan ese poder que tienen o esa posición dentro de la comunidad también de una forma positiva. Entonces, definitivamente el poder se puede usar hacia los dos lados, no solamente en un concepto negativo. Eh, Vamos a la siguiente. Negar recursos o limitar oportunidades también puede ser una forma de violencia. Y esta fue bastante unánime, creo que podemos mostrar la respuesta de una vez. Y en efecto, es verdadero, es uno de los tipos de violencia, es la violencia económica y también lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos los ejemplos de violencia en emergencia. Vamos con la siguiente. La violencia simbólica como la representación estereotipada de roles de género en los medios no tiene consecuencias reales. También creo que esta es bastante unánime la respuesta. Vamos a mostrar la respuesta. Y en efecto es falso, porque al igual que tenemos diferentes tipos de violencia y ellas tienen diferentes consecuencias y esto lo clasificaríamos en lo que serían esas prácticas culturales que pueden ser nocivas, ¿no? El daño causado por la violencia de género puede ser solo físico. Ya tenemos muchos expertos, mostramos la respuesta, por favor. Y en efecto es totalmente falso porque también tenemos consecuencias psicológicas de ese daño que también pueden ser muy devastadoras y traumáticas para las personas. No simplemente de que no veamos un golpe, de que no veamos o que a lo mejor la persona se muestre de una forma bastante ecuánime, bastante equilibrada, no necesariamente es una reflexión de lo que está pasando dentro de esta persona y cualquier consecuencia mucho más profunda que pueda haber tenido esa situación de violencia que haya experimentado. Adelante, creo que nos queda una más. En contexto de desequilibrio de poder es fundamental analizar si el consentimiento es realmente libre, incluso si se expresa verbalmente. ¿Verdadero o falso? Recordando que cuando hablamos de consentimiento, consideramos, además de que la persona esté verbalizando o manifestando esa aprobación, que de verdad sea libre y voluntario, ¿no? Y también la importancia en los contextos de estándares internacionales, las personas que sean menores de edad, menores de 18 años, nunca podríamos decir que ese consentimiento es libre 100%. Aún si la edad mínima para relaciones sexuales o para casarse dentro de ese país legalmente sea menor que los 18 años. Podemos mostrar la respuesta, por favor. Y en efecto es verdadero, porque ese desequilibrio de poder, como veíamos, que no solamente se requiere que sea físico o que sea
a través de que la persona esté en una posición jerárquica, pues puede igual tener un impacto en cómo esta persona está verbalizando. Entonces puede ser que sí, la persona diga que sí, pero había sido amenazada anteriormente y no lo sabíamos. O está en una posición en la que tiene miedo de poder perder un beneficio, que se relacionaría, por ejemplo, a el contexto de trabajo humanitario, ¿no? Puede ser que digamos, no, sí, es que la persona fue consentido porque ella quería o manifestó que sí, pero a lo mejor lo hizo considerando o teniendo miedo de de perder una oportunidad, por ejemplo. Entonces, en ese caso, ese consentimiento no podemos considerar que es realmente libre, porque hubo ciertas situaciones que lo viciaron. Entonces, aquí, a través de esta pequeña dinámica, la intención era un poco traer, ¿no? de una forma más interactiva los conceptos clave. Podemos pasar a la siguiente. De sexo, género, de poder, de violencia, el daño, el consentimiento, que son todos conceptos básicos y que son la base fundamentales, ¿no? Pilares clave sobre los cuales se construye el concepto de violencia de género, que es un poco lo que nos reúne, ¿no? en esta reunión, en este webinar del día de hoy. Pasamos a la siguiente slide para entonces ya concretar, ¿no? Con cuál es el concepto de violencia de género que trabajamos a nivel interagencial. El siguiente slide. Gracias. Entonces tenemos que la violencia de género es un término general que designa todo daño al acto lesivo perpetrado contra la voluntad de la persona. Ahí vemos el tema del consentimiento, basado en esas diferencias socialmente construidas entre hombre y mujer, el concepto de género, que ya lo hemos discutido, y es por esto que decimos que muchas veces se piensa violencia contra las mujeres. No, la violencia de género también puede ser contra hombres, niños, contra cualquier diversidad de la población con la que trabajamos. Comprende estos actos que van a causar un daño o que tienen ese objetivo, ¿no? de ese resultado final, sea con intención o no, de generar ese daño, y que ese daño puede ser físico, sexual, psicológico, así como las amenazas también de esos daños, y que puede ser la coacción o también otras privaciones de libertad. Entonces, el propio concepto que nos trae el Comité Interagencial, el IAS, como lo abreviamos normalmente, trae ya inmerso, ¿no? Todos estos conceptos claves que es importante que tengamos presentes cuando estamos trabajando en respuesta, en mitigación y en prevención de la violencia de género. Y aquí con esto le doy la palabra a Mónica. No sé si hay alguna pregunta, la pueden ir colocando por el chat si hubiera, y muchísimas gracias a la variedad, a la diversidad de colegas que ya nos están poniendo un poco la representación bien amplia que tenemos acompañándonos esta mañana. Adelante, Mónica. Bueno, muchas gracias. Yo soy Mónica Noriega, soy la oficial regional de PEAS de OIM. Y muchas gracias por el espacio. Yo quiero continuar entonces pensando un poco en este universo de la violencia basada en género, ¿verdad? Y las cifras, digamos que nos dan un sentido más o menos de la magnitud, aunque sabemos que siempre las cifras nos dan solamente la puntita del iceberg, pero sabemos que 1 de cada 3 mujeres experimentará BBG en su vida. Y a veces un tema que es muy poco digerible es pensar que dentro de esa sombrilla de BBG, hay unas formas de BBG, ¿verdad? En las que la persona agresora va a ser una persona que está llamada a servirles, que puede ser un colega nuestro, ¿verdad? Alguien de nuestros proveedores de servicio, alguien de nuestros socios implementadores. Entonces, vamos a hacer un zoom un momentico en esas formas de violencia que se cometen por el personal de la respuesta, porque es muy importante que entendamos que no estamos exentos de la violencia basada en género en ninguna esfera, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar con Angélica también sobre todo lo que pasa cuando hay crisis, cuando la gente no está en esa capacidad, digamos, de tomar decisiones informadas todo el tiempo, donde hay presiones, vulnerabilidades, riesgos adicionales. Y en esos contextos, además, tenemos esta complejidad adicional, que es que, bueno, nosotros no somos otra especie. Quienes trabajamos en las respuestas también somos seres humanos y también somos parte de estas dinámicas, de incluso estos mitos y estas microagresiones de las que hablábamos también al comienzo, ¿verdad? Entonces, ya aprendimos qué es la violencia basada en género. Y dentro de ese universo, entonces, cuando hablamos de explotación y abuso sexual cometido por el personal, ¿a qué nos referimos? Digamos que hablamos de tres
fenómenos diferentes y aquí quiero hacer énfasis en que, claro, para hablar de violencia basada en género, usualmente nos enfocamos en el daño, ¿verdad? En la violencia, si es física, económica, sexual, denegación de recursos u oportunidades, matrimonio infantil. Y aquí, para definir la explotación y el abuso sexual, no somos tan coherentes en el sistema. Y más bien nos enfocamos en quién lo hace. Entonces, cuando un personal de la respuesta, ¿verdad?, comete BBG sobre una persona de la comunidad beneficiaria, estamos hablando de explotación y abuso sexual. La explotación, ¿qué es? Digamos, es un abuso o intento de abuso de la situación de vulnerabilidad de esa persona que estamos tratando de asistir. Es también abusar de ese poder diferencial del que hablábamos inicialmente o abusar de la confianza con fines sexuales, incluyendo, pero no limitado, a beneficiarse socialmente, sexualmente, monetariamente o políticamente de la explotación sexual de otra persona. Es muy compleja, pero vemos escenarios y ya vamos a pasar algunos ejemplos para que nos quede más claro. También, de personal de la respuesta a miembro de la comunidad, se puede dar la violación sexual, que es básicamente la intrusión física real o la amenaza de intrusión física de naturaleza sexual por la fuerza o en condiciones coercitivas o desiguales. Esta última parte quisiera como hacer énfasis porque condiciones desiguales o coercitivas, situaciones desiguales tenemos todo el tiempo en nuestra respuesta, ¿verdad? Si hubiéramos hecho una caminata al poder, que es lo que hacemos cuando hacemos este tipo de capacitaciones en persona, pues bueno, nos daríamos cuenta de la diferencia de poder que siempre hay entre quienes servimos y quienes reciben la asistencia y nuestros servicios, ¿verdad? Entonces, ahí es importante saber que nadie está exento de que esto pase en sus organizaciones. Ya vamos a hablar un poco más prácticamente de qué hacer en la próxima sesión del viernes. Y una tercera cosa que no vamos a tocar muchísimo en el webinario, pero que nos gustaría que tengan claro, es que también dentro del universo de Naciones Unidas definimos el acoso sexual como algo que también hace parte de la BBG, ¿verdad? Pero que se da y se define por quién comete, quién recibe. Y en este caso, quien lo comete también es personal de Naciones Unidas. Luego es una conducta indebida. Y dos, quien lo recibe también es personal, es entre colegas, personal de la respuesta. Aquí dice personal de la ONU, pero en realidad es extendido, ¿verdad? Personal de la respuesta, de colega a colega. Y es una insinuación sexual no deseada, una petición de favores sexuales, una conducta verbal o física o gesto de naturaleza sexual que razonalmente, y aquí es lo importante, haga que la persona se sienta ofendida o humillada, ¿sí? Quien define realmente la gravedad de esa infracción, de esa violencia, es la persona en cuestión, el sujeto, digamos, de esos actos. Bueno, si hay preguntas en algún momento, por favor, o abren su micrófono em, o nos lo ponen en el chat. Voy a seguir entonces para que veamos unos principios muy importantes que son, digamos, la base de todo lo que hacemos en cuestiones de conducta sexual indebida. El primer principio, ¿a qué se debe? Entonces, para prevenir estos dos tipos de BBG que les acabo de decir, que son la explotación, el abuso y el acoso sexual, uno tiene que ver con que hay una tolerancia cero. Eso quiere decir que estamos obligados a portarnos de otra manera, ¿verdad? Y se constituye una falta grave, ¿sí?, de conducta y es motivo de despido incurrir en alguno de estos tipos de violencia. Dos, y esto es súper importante, ninguna actividad sexual con niños o niñas independientemente de la legislación, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque Angélica nos hablaba del consentimiento, ¿verdad? Una de los componentes claves de la BBG, ¿verdad?, es que es un acto lesivo en contra de la voluntad de una persona. Lo contrario a la voluntad de la persona es el consentimiento informado. Y mundialmente, globalmente, consideramos que por un tema, digamos, de neurodesarrollo, hasta los 18 años las personas todavía no tienen esa capacidad de medir beneficios y riesgos y tomar decisiones informadas. Entonces, cualquier actividad con niños o niñas es abuso sexual y está completamente prohibida.
3. No se puede contratar a nadie por sexo. Constituye explotación sexual. Está prohibido para el personal. ¿Qué pensamos? ¿Cuál es la legislación nacional? Ese es otro tema. Pero quienes decidimos trabajar en una respuesta estamos llamados a servir bajo un código de conducta. Y ese código de conducta se adscribe a este principio. Y es básicamente entonces, no se contrata ni en vacaciones, ni en mis horas laborales, ni no laborales. No se mantienen relaciones sexuales con las personas beneficiarios o beneficiarias, ¿verdad? Y justamente el sentido de esto es obviamente esta desigualdad de poder que entendemos que es inevitable. Es un privilegio servir y es una responsabilidad. 5. Es una obligación reportar EAS. Quiere decir que cada organización tiene un mecanismo de reporte y si no, es muy importante que nos lo hagan saber porque desde la comunidad de práctica de pruebas de R4B, una de las cosas claves que hacemos es apoyar a las organizaciones que no tienen código de conducta, que no tienen sistema de reporte, a construir uno. Pero volviendo a este principio, es una obligación. En buena fe, obviamente, si yo sé de algún rumor confirmado o no confirmado, no es mi deber confirmar nada, pero sí es mi deber reportar, ¿sí? Y por último, es básicamente cada una tiene una contribución enorme en el entorno de trabajo en donde está. Cuando hay un chiste que no es apropiado, cuando hay una sospecha en buena fe, hay algo que ustedes siempre pueden hacer. Y ese es el compromiso, digamos, más pequeño pero más importante. Porque a veces estos fenómenos, digamos, hubieran podido identificarse, hubieran podido pasarse sin generar un daño tan grande para la comunidad, para las organizaciones, para las sobrevivientes, para uno como persona. Entonces, el último llamado es desanimar, ¿verdad? Que esto suceda alrededor. Muy importante también para el liderazgo, que siembra, digamos, la semilla, además pone el tono de la tolerancia cero. Adelante. Bueno, yo aquí me podría quedar, estos son mis temas que amo, entonces me podría quedar millones de años, pero voy a pasar rápidamente al ejercicio. Siempre nos pueden contactar si fuimos muy rápido por esta información y si queda alguna duda. Vamos a ver qué quedó de las últimas dos charlas de Angélica y mías, a ver si nos quedan claros cuáles son, digamos, estas formas de explotación, abuso y acoso sexual. Bueno, Ale creo que volvió al pasado. Bueno, entonces voy a leerles aquí un escenario y lo que me ayudaría mucho es que ustedes me ayuden a identificar qué tipo de violencia basada en género es, o si es violencia basada en género en general, o si más bien tiene que ver con explotación y abuso o acoso. Vamos a meternos otra vez al book lab que nos preparó Ale con el mismo código. No sé si ya estaban ahí metidos, entonces ya les debió salir esto. ¿Alguien me puede dar un thumbs up si ya están? Que me dice 0 de 27, Ale. Son 27, sí, se están Ya, agregando ahora, sí. Creo que 0 respondieron, pero ahora ya 2 están respondiendo y así. Y son ya 27 dentro, están respondiendo ahora. Ok. Bien. Entonces, les voy a leer el escenario mientras van respondiendo. Jorge es un conductor contratado por su organización. Se le asignó la tarea de llevar a 25 personas a la frontera sur y mientras se subía una de las jóvenes pasajeras, Juan Pablo, otro colega, lo escuchó diciéndole al resto de conductores: ¿Viste cómo estaba vestida? Estoy seguro que es de las que sabe complacer. Espero descubrirlo. Juan Pablo habló con su supervisor para evitar que Jorge llevara al grupo. Bueno, imagino que Juan Pablo, si lo hizo, es porque identificó algo. ¿Qué identificó Juan Pablo? Bueno, sí, en efecto, aquí no sabríamos exactamente si es explotación o si es abuso, pero ese espero descubrirlo
es una señal de que de pronto podría llegarse a dar una situación de explotación o de abuso sexual, que siempre es violencia basada en género. La única respuesta, digamos, o las únicas dos respuestas que no serían correctas es acoso, porque se está dando de una persona la respuesta, que es el transportista, ¿verdad? Que es un proveedor de servicio nuestro, luego está llamado a servir bajo el mismo código de conducta y tampoco sería un comportamiento aceptable. Ah, perdón, no sería un acoso sexual porque es una persona en la respuesta con una persona de la comunidad beneficiaria o en la comunidad y no sería un comportamiento aceptable porque ya vimos que no es posible. Entonces, eh, podría ser explotación, podría darse explotación, podría darse acoso sexual. Abuso sexual. Uy, necesito más café. Entonces podría ser la 1, podría ser la 2, pero no la 3 y definitivamente no la 5. Es violencia basada en género, sí, pero al ser de una persona de la respuesta, es un tipo de violencia específico que sería más adecuado decir explotación o abuso. ¿Tiene sentido? Yo sé que es confuso cuando se mezclan las dos cosas, pero es interesante que lo miremos así. Siguiente. El jefe, el jefe del equipo de transporte humanitario es de un país donde el trabajo sexual es legal. Cuando el funcionario se va de vacaciones, utilizan los servicios de trabajadoras sexuales. Bueno, ¿ante qué escenario estamos aquí? ¿Podemos ver las opciones? Bravo, un 100% dice explotación sexual según la política de la ONU. Eso es correcto. Y hay un intercambio, ¿verdad? Y hay una ganancia, hay un intercambio. Entonces sería más apropiado decir explotación. Muy bien, adelante. El miembro del personal de la ONG sabe que mi familia está pasando apuros y llevamos semanas aquí. Esto como desde la perspectiva de una persona migrante. Ayer todos recibieron la noticia de que todos tienen cupo en el transporte. Cuando fue mi turno en la fila, solo recibí 2 turnos para mi familia de 4. Le pregunté por qué no recibía cupo para todos mis hijos y fue entonces cuando me dijo, tranquila, fue solo un olvido, pero eres muy bonita para volver por el turno. Dame tu número y puedo entregarte personalmente los boletos más tarde. Realmente necesitaba que nos incluyeran a todos, así que le di mi teléfono. ¿Qué creen? Bueno, me encanta porque el 100% lo ven como una conducta que no es apropiada. De acuerdo, es una conducta indebida. A nosotras como expertas nos encanta que ustedes sepan diferenciar entre explotación y abuso. Es muy útil. Solo quiero hacer una mención acá, que en el momento de reportar no es indispensable que ustedes sepan, técnicamente esto es explotación, no, técnicamente esto es abuso. Mientras ustedes puedan reconocer que es un comportamiento indebido y que tienen que apoyar a la persona y luego que tienen que reportar, que ya lo vamos a ver más adelante en las sesiones, ya con eso para nosotras es lo máximo. Pero en efecto, acá se da un intercambio, ¿verdad? Un condicionamiento de la ayuda. Y en ese sentido, vemos que es más una indicación de explotación, ¿verdad? Que de abuso. Pero lo más importante, colegas, y todos lo hicieron bien y todas, es que identificaron que es en efecto un comportamiento de EAS en general. Adelante. Mientras presentaba la integrante más nueva del equipo, llamada Sara, a otros colegas, el líder del equipo de transporte humanitario, que se llama Miguel, bromeó diciendo, y que conste que no le di el contrato porque es muy atractiva, también es muy inteligente. Más tarde, a solas con Sara, Miguel le dice, espero que mi comentario antes no te haya ofendido, solo bromeaba. Sé que no podría pasar nada entre nosotros porque soy tu jefe. Aún así, pienso que eres muy sexy. ¿Ante qué nos estamos enfrentando aquí? Ok, tengo 10 personas que me dicen que es acoso sexual en el trabajo, lo cual es correcto. Una de las cosas que nos preocupa más del acoso es
cuando miramos, digamos, las bases, ¿no? De todos estos fenómenos y hablamos de la desigualdad de poder, que ya nos decía Angélica, claro, el indicador de que haya acoso en el trabajo nos alerta de sobremanera en cuanto tiene que ver con explotación y abuso sexual, porque entre colegas asumimos que la disparidad de poder es menor. La brecha más alta está entre las personas de la respuesta y la comunidad. Entonces, si esta persona, digamos, acosa, ¿no? A una persona de su mismo entorno laboral, nos preocupa entonces la cultura organizacional o incluso la misma persona, ¿no? Cómo se comporta con la comunidad que servimos, que está en una situación, asumimos, mucho más vulnerable. Entonces, solo una propaganda también a por qué el tema de acoso, uno, pues por los derechos de nuestras colegas, tiene que prevenirse, pero dos, porque es una señal de alerta tan grande para nosotras. ¿Tiene sentido? Ok. Adelante. Esta es la última, ¿verdad? ¿Sí? O creo que me quedan dos. Bueno, No, Ana es tenemos migrante. dos. Dos, ok. Dos, ok. Ana es migrante y madre soltera con dos hijos. Recientemente perdió su trabajo y emprendió viaje hacia donde está su tía, en la capital. Un vecino ofreció llevarla en su camión de verduras. A mitad del camino le dice, estoy siendo amable contigo. Si quieres que eso continúe, envía a los niños al vagón un par de horas y comienza a ser amable conmigo. ¿Ante qué podemos estarnos enfrentando en este escenario? ¿Qué? 63% me dice que es violencia basada en género. ¿Alguien quisiera decir por qué es violencia basada en género y por qué no sería explotación sexual según la política de la ONU? ¿Nadie? ¿Me toca a mí? ¿No se han cansado de mi...? La respuesta correcta es violencia basada en género. A ver, entendiendo, gracias Viviana, en efecto, entendiendo que todo lo que vivimos son formas de violencia basada en género, pero para efectos de cómo la definimos dentro de nuestro sistema de respuestas, en efecto, cuando es llevada a cabo, cuando la persona agresora, ¿sí? Es una persona de la comunidad y la persona agredida es una persona también de la comunidad, estamos ante un caso de BBG, ¿verdad? Tendríamos que tener a alguien del personal de la respuesta como agresor o agresora para considerarlo explotación o abuso. ¿Tiene sentido la diferencia? ¿Hace mucha diferencia en la vida? Mm, no en cuanto al servicio y a la atención que le damos a la persona sobreviviente, pero sí hace una pequeña diferencia que la vamos a venir reforzando en nuestras sesiones. Y es entonces la obligatoriedad de, ¿alguien sabe la obligatoriedad de qué? Cuando es alguien de la respuesta, ¿alguien se acuerda de mis principios? Lo puede poner en el chat. ¿Por qué es importante esta diferencia? No puede ser. No soy la única a la que le falta café. Es importante, colegas, que aprendamos a saber la diferencia entre BBG que sucede en las comunidades y BBG que es perpetrada por nuestro personal, porque en ese caso, todas y cada una de las personas que estamos conectadas a este webinario tenemos una responsabilidad muy importante, además de la responsabilidad de siempre apoyar a la sobreviviente o el sobreviviente. Y esa responsabilidad es que tenemos que reportarlo. ¿Sí? Muchas gracias, Cata. Muchas gracias. Adelante. Y la última, y los dejo con Ale. Un voluntario que ayuda con las comunicaciones sobre transporte humanitario va a un restaurante local y cuando la mesera, una mujer migrante, se acerca a la mesa, le toca el trasero. Pensemos en quiénes son las personas, los sujetos involucrados en este escenario. ¿Alguien tiene alguna idea de a qué nos enfrentamos?
Usen el botón para votar. Ok. Abuso sexual según la política de la ONU. Eso es correcto. Eso es correcto. Cuando hablamos de acoso sexual, recuerden que nos estamos refiriendo a alguien que trabaja en la respuesta, que está dando, implementando una respuesta, y alguien de la comunidad, en este caso, y alguien de dos personas de la respuesta. En este caso, como es una persona de la respuesta y una persona de la comunidad, la respuesta correcta es abuso. Entonces, con esto terminamos los ejemplos y me gustaría darles un minuto. A ver, Daniel, adelante. Creo que tienes una pregunta. Daniel, tienes la palabra. Te escucho un No poco se te lejos. escucha A ver, ahora me escuchan. Sí, ahora sí. ahora sí. Sí, es que estaba cambiando los audífonos para la computadora. Tengo una duda, porque sabes que en el caso que nos plantea, habla de que un voluntario que ayuda con las comunicaciones sobre transporte humanitario va a un restaurante local. Y cuando la mesera, una mujer migrante, se acerca a la mesa, le toca el trasero. Ajá. Pero inicialmente cuando, en el caso de lo que he visto durante la formación agraria de las políticas de EAS, bueno, se habla de que cuando una persona no es beneficiaria, es un caso de abuso, puede ser un caso de abuso sexual, más no es un caso que quebrante las políticas internas de ella. Y me puso a dudar de que como no mencionan que la persona no es beneficiaria y dice que es un restaurante local, claro, existe la probabilidad o la posibilidad, pero eso no quiere decir que la persona está como con una beneficiaria, porque de repente si no se especifica o lo que veo ahí, y cual estoy acá para aprender y para que me aclare esa parte, no se estaría cometiendo abuso sexual, o sea, por parte de que se quebrantan las políticas EAS, o sea, bueno, las políticas EAS, PEAS como tal. Entonces, también podría ser una situación de violencia, como en el caso de Venezuela, como está catalogado en el ordenamiento jurídico nacional, que es una de las diferentes formas de violencia. En este caso es violencia, bueno, física y vendría siendo abuso sexual también. Pero no veo que sea la relación que de repente sea con su actuar. Claro, está vinculado con su actuar porque nuestro manejar dentro del mundo humanitario es 24/7. No quiere decir que al salir de trabajar o del horario laboral nosotros podemos ir a, por ejemplo, cancelar un servicio de explotación o abuso sexual o que promueva esto, porque igual uno tiene que regirse por unas normas, pero quería era eso porque tenía la duda, o sea, que si en caso tal era que se quebrantaba con el beneficiario o si la persona no es beneficiaria, entonces se ve como un caso de violencia que igual quebranta nuestras políticas y código de conducta. Tú respondiste parcialmente, te respondiste a ti mismo en tu explicación y en efecto, digamos que hay varios temas. El primero que tiene que ver con lo que tú acabas de decir, y es que hay una obligación moral más. El estándar moral para quienes decidimos servir en una respuesta es más alto, ¿sí? Entonces, eso por un lado, eso ya lo mencionaste. Dos, el tema de que sea voluntario y, por ejemplo, no personal contratado por un año con un contrato a término definido fijo, no hace ninguna diferencia, ¿verdad? En últimas, es una persona que está implementando labores en nombre de una respuesta asociada a Naciones Unidas, ¿verdad? Y bueno, y también las ONGs tienen una cantidad ya, de hecho, a veces muchísimo más robustas que Naciones Unidas. Entonces, todas las políticas de salvaguarda previenen que estas cosas sucedan. Y lo tercero es, y hacia allá nos estamos moviendo, aunque tienes razón que digamos, en el boletín del secretario general, digamos que es la base de todo esto, normativamente hablando para las organizaciones, no es tan clara la definición de beneficiaria. Hacia dónde estamos avanzando es que hay beneficiarios indirectos. Y cuando una organización trabaja en una comunidad, hay beneficiarios directos e indirectos, y los indirectos también entran dentro de estas consideraciones. Es una excelente pregunta y además nos permite comentarles hacia dónde nos estamos moviendo cada vez con salvaguardas más fuertes. Entonces, en este caso, sí lo consideramos y sí lo consideraríamos como un caso de abuso sexual perpetrado por personal de la respuesta.
No sé si eso clarifica, Daniel, y si a alguien más le surge alguna duda. Sí, porque también tenía esa duda de las distintas formaciones, porque es como un debate, creo que incluso nos han ¿Sí? traído acá en el estado Zulia, en Venezuela, donde se ha conversado de que si existen estos beneficiarios indirectos o beneficiarios directos, porque siempre Claro. se habla de que, y lo que nos han recomendado de la red de acá que trabaja el área de PEAS, es que bueno, se aborda el caso y evidentemente hay que reportar, aunque es una situación de violencia, pero uno tiene que distinguir si se está cometiendo EAS o si es una situación de violencia, en dado caso, que también es similar, pero es otra forma de actuar. Y eso que mencionas es súper interesante porque a veces nosotros no Sí. observamos el panorama indirecto y directo de lo que puede ser nuestros actos. A veces creemos que, bueno, es que como estamos en una comunidad alejada de donde estamos implementando, no sucederá nada o tendrá alguna implicación nuestro actuar. Sí, acá también Viviana Daza nos decía, es una persona migrante y específicamente mencionaba migrante un poco para apuntar hacia eso, ¿verdad? Puede que no sea la beneficiaria directa de esa persona de voluntaria comunitaria, pero seguramente por su estatus, ¿no? Por su label que llamamos, posiblemente sea una persona beneficiaria de alguno de nuestros programas, no necesariamente del mío, pero sí de alguno de nuestros programas, y esto lo vemos en un nivel más colectivo. Entonces, evidentemente, si pensamos en las implicaciones de continuar con una persona que hace ese tipo de cosas, ¿verdad? También como lo que hablábamos de los proxies y los indicadores y la mitigación de riesgos, posiblemente hay que reportarlo, porque sí tendría, digamos, una implicación organizacional en si esta persona debe seguir, ¿no? Implementando actividades en nombre de nosotros como colectivo o no. Y bueno, ya me estoy extendiendo, pero siempre muy bienvenidos, bienvenidas a charlar con Alessandra o conmigo si hay otras de estas consideraciones que quieran abordar o que no hayan quedado claras. Muchas gracias por su atención. Súper, muchísimas gracias y súper interesante esos aportes porque a veces las líneas no son tan claras, ¿no? Como uno lo ve en el texto, luego cuando lo intentas aplicar a una situación, y por ejemplo, ese ejemplo que estábamos viendo lo podríamos complicar más si ese voluntario por casualidad también fuera migrante, por ejemplo, que también pasa, ¿no? A veces son en la misma comunidad, entonces, bueno, esta persona también es migrante, pero tiene el sombrero de trabajador, pero también forma parte de esa comunidad, tiene relaciones obviamente con su núcleo con la comunidad migrante más ampliamente. Y creo que el comentario que pone Evelyn en el chat es muy acertado, ¿no? Como la importancia de seguir debatiendo de esa responsabilidad, de ese comportamiento. Y creo que en todo escenario no sería agradable si yo estoy en mi trabajo y de repente alguien me da una nalgada. No, no sería agradable, ¿no? Entonces, obviamente, hay ciertos comportamientos que más allá de si estamos en el trabajo, en el contexto humanitario o no, tampoco serían ¿no? Aceptables. Entonces, creo que es un poco ese debate y esa concientización em, de, de, de ver un poquito más allá, ¿no? Y bueno, en los ejemplos que vimos con Mónica, ya pudimos puntuar, ¿no? Diferentes formas en las que esta violencia de género o situaciones de explotación se pueden presentar en nuestro día a día y en los contextos de emergencia, quizás las más comunes que vemos es la violencia sexual, la violencia de la pareja íntima, que esto puede ser en todas sus formas, ¿no? Tanto física como de negación de recursos, emocional, y la explotación y abuso sexual como una forma de violencia, que también lo veíamos con Mónica, acoso sexual, también sexo por sobrevivencia, relaciones forzadas, ¿no? Trata de personas, matrimonio forzado, aborto selectivo, trata. Todas estas son diferentes representaciones o categorías de tipos de violencia que podemos ver comúnmente. Esto no es una lista exhaustiva, pero es un poco lo que también tomamos de los mismos ejemplos que ustedes nos compartían, que eran sus principales preocupaciones en forma de riesgos, ¿no? Mientras estábamos preparando el taller a través de la encuesta. Y en el siguiente slide, por favor, Alessandra, nos traíamos entonces esa pregunta, ¿no? Porque de por qué, cómo afectan, ¿no? Las emergencias en el tema de violencia de género y explotación y abuso sexual. Y lo cierto es que las dos temáticas, las dos situaciones son subreportadas por diferentes motivos, tanto la violencia de género como la explotación sexual. En el caso de la violencia de género, bien sea por temor a represalia, en los dos casos, temor a represalia, miedo a que la persona no les crea, a que haya una pérdida de algún beneficio o el riesgo de ser señalado. Em,
o perder esa fuente de apoyo, o hasta puede ser que la persona no lo sepa. Por eso es que es tan importante estos espacios de concientización sobre la explotación y abuso sexual. Porque sí, podemos a lo mejor entender un poco general el tema de violencia de género, pero si la persona no sabe que los trabajadores humanitarios tenemos totalmente prohibido y puede ser una causa de despido, a lo mejor si la persona no lo identifica porque ya tiene normalizado otras experiencias violentas, pues a lo mejor no va a tener el coraje o a tomar la iniciativa de darse cuenta de, oye, esto no es justicia, esto que yo estoy viviendo no es adecuado, necesito reportar como denuncio. Desconocer que existen esos sistemas de denuncia, o a lo mejor el tema de la normalización de la violencia, que infelizmente es algo que aún hoy día vivimos. Entonces hay un poco la importancia de tener mecanismos accesibles y tener estos espacios de concientización, no solamente entre nosotros, entre los funcionarios, entre el equipo de respuesta a los trabajadores humanitarios en todos sus diferentes niveles, ¿no? Porque especialmente creo que en el contexto de prestación de servicios, como el caso de la del transporte humanitario, tenemos también muchos tercerizados, ¿no? Personas externas que son contratadas pero si esa persona está brindando un servicio en nombre de mi organización o en nombre de un equipo de coordinación de respuesta humanitaria, entonces también debería apegarse a estos principios. Ahí muy importante la concientización y el compartir esta información en los diferentes niveles, desde el equipo de trabajo, el equipo de respuesta, en todas sus versiones, en todos sus diferentes niveles, y también con la propia comunidad a la que estamos atendiendo. Y podemos pasar al siguiente. Y también otra forma, ¿no?, de entender los diferentes niveles de violencia de género es a través de este árbol, ¿no? Que los ejemplos que ya vimos de forma de violencia suelen ser lo que es más visible, y aún así está subreportado, ¿no? Pero son esas diferentes situaciones que podemos identificar o que podemos ponerle un nombre, podemos etiquetarnos: situaciones de violencia doméstica, abuso sexual físico, prácticas tradicionales nocivas, violación, feminicidio, abuso verbal. Todo esto son lo que normalmente intentamos atender en una respuesta, ¿no? Lo que se intenta poder dar los encaminamientos adecuados para que la persona sobreviviente reciba el apoyo. Eso es lo que normalmente estamos mirando bien en la superficie de la situación. Pero si intentamos mirar más profundo, vamos a ver que hay factores que contribuyen a que estas situaciones de violencia proliferen, que sería lo que normalmente se intenta abordar en la mitigación. Y luego tenemos las causas más profundas, que son como las raíces de este árbol, y ahí volvemos otra vez a esos conceptos básicos que vimos en el inicio, los temas de desigualdades de género, abuso de poder y el sistema cultural, el patriarcado, ¿no? Que es el sistema cultural en el que estamos, donde prevalece la discriminación, eh, que son todos los diferentes niveles que podemos ver y que se intentan atender en las respuestas de violencia de género. Si quieres darle uno más para que salgan los factores contribuyentes también. Em, entonces, obviamente, un equipo especializado de respuesta y de acompañamiento a la violencia de género va a intentar siempre que su programación atienda estos tres niveles, ¿no? La respuesta, que sería cuando ya la situación de violencia se ha presentado, vamos a intentar atender y brindar servicios y apoyo a la persona sobreviviente. Este apoyo puede ser de tipo psicosocial, de salud, de seguridad, de diferentes tipos, o de una forma más integral, y lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos el enfoque centrado en la sobreviviente. Pero también, y es un poco lo que van a estar conversando en la sesión del viernes, también debería estar atendiendo o generando espacios donde se pueda mitigar que ese riesgo pueda ocurrir. Entonces, ya sabiendo que la violencia de género y las situaciones de explotación sexual están ahí, aunque no las tengamos reportadas, no necesitamos que estén reportadas. Sabemos que están pasando, sabemos que son subreportadas porque la gente siente vergüenza, siente confianza, no sabe, por el motivo que sea, pero ya sabemos, hay suficientes estudios que nos dicen: eso está ahí, mi gente, hay que tomar acciones desde el inicio de la planificación para que esas situaciones se puedan mitigar. Sabemos que están ocurriendo, algunas las vamos a poder atender a través de la respuesta, pero necesitamos siempre, desde el momento que iniciamos nuestra planificación, trabajar la mitigación, y en los programas un poco más sostenidos podremos también
hacer acciones que vayan a las causas profundas. Muchas veces en el contexto de emergencia, infelizmente, aunque cada vez un poco hay más debate, ¿no? de que deberíamos estar atendiendo las causas desde el inicio, pero obviamente si estamos, por ejemplo, en un contexto de paso, en un contexto donde las personas no se quedan por mucho tiempo, trabajar la prevención sería difícil, porque para de verdad poder decir que una actividad está dedicada a la prevención, tenemos que asegurar que eso que estamos promoviendo es un cambio de conciencia, un cambio de esos preconceptos, un cambio profundo, donde las personas no solamente ya dejan de cometer situaciones de violencia, sino que también son aliados y son actores de cambio en que no ocurra más, ¿no? Entonces, obviamente a lo mejor en un contexto de emergencia nos vamos a enfocar siempre en la respuesta y la recomendación es que siempre desde el día uno veamos la mitigación también para evitar en lo posible que estas situaciones o disminuir la potencialidad de que estas situaciones se presenten. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Seguramente ya el árbol lo habían visto con anterioridad, pero creo que lo que nos interesa a nosotros fijar el día de hoy es que obviamente es importante que todos conozcamos y tengamos como que esa mirada bien experta de poder estar atentos y estar disponibles para, si recibimos una revelación de violencia, saber cómo actuar, saber cómo poder referir al actor correcto y que el equipo de la línea de frente esté sensibilizado sobre esto. No estamos buscándolo activamente, no estamos haciendo preguntas sobre esto, pero sí necesitamos crear el ambiente adecuado para que las personas puedan hacer las denuncias y siempre desde el día uno que estamos en el terreno pensar en la mitigación y tener esa conciencia de que estas dos situaciones están presentes, aunque aún no habíamos recibido un solo caso, estas situaciones se están presentando y es importante tener los canales adecuados y tener las iniciativas que permitan mitigar. No veo ninguna manito, así que creo que podemos pasar a la siguiente y puedes mostrar de una vez la siguiente. Y esos ejemplos de violencia de género que veíamos, como las diferentes categorizaciones, van a tener diferentes tipos de consecuencias y lo veíamos desde el inicio, ¿no? Van a haber consecuencias físicas, pero también psicológicas y socioeconómicas. Las físicas van desde lesiones hasta la más severa que sería la muerte, ¿no? Pero diferentes niveles también de afectación. Las consecuencias psicológicas van desde depresión, miedo, sentimiento de culpa, y es por eso muy importante también ir ya nosotros teniendo esa propia reflexión, ¿no? De si yo recibo, prepararnos para que en el momento en que se reciba una revelación de violencia, obviamente no lo estamos buscando, pero sí queremos ser un espacio seguro en el que en el caso de recibirla, prepararme cómo voy a reaccionar. Y una cosa muy importante, a veces uno automáticamente, porque ya estamos, ya hemos crecido en esta sociedad, en estos contextos culturales de Latinoamérica o de otros o de otras áreas que también es una realidad, estos preconceptos con los que hemos crecido y la automática posición que podemos tomar es, yo en su lugar haría eso, poco importa lo que tú harías. Hay que entender que estas consecuencias están allí y que cada persona va a tener una afectación diferente en función a lo que haya vivido. Muchas veces la revelación que nosotros recibimos es solo la puntita del iceberg y hay una situación más profunda allí pasando. Entonces, ser conscientes, ¿no? de los diferentes tipos de consecuencias que puede la persona sobreviviente estar aún lidiando en el momento en que hace la revelación es muy importante. Y obviamente también hay situaciones de culpabilización, de estigmatización, de rechazo, y es muy importante que en el momento que nosotros recibimos esa revelación no contribuyamos, ¿no? a esos sentimientos se sigan posicionando y que ser conscientes de que en el momento que la persona es una sobreviviente ya hubo, ¿no? un impacto de ese desbalance de poder y queremos acompañar a esa persona a que vuelva a recuperar ese poder, a recuperar esa dignidad que perdió. Y obviamente también hay consecuencias jurídicas en el caso de arresto, si la persona va a querer denunciar o no, el proceso legal que eso conlleve, o falta de protección también, o necesidad de una mayor seguridad hasta el punto de estar formar parte de programas de protección de testigos o protección de víctimas y sobrevivientes. El siguiente.
Y bueno, como les comentaba sobre el enfoque basado en la sobreviviente, creo que está muy conectado a lo que ya había comentado, pero creo que le doy la palabra a Alessandra a partir de aquí. Perfecto, muchas gracias y buenos días a todos y a todas. Me llamo Alessandra, soy la especialista de salvaguardia de UNICEF, basada a la oficina del ACRO. Entonces, bueno, quería saber hoy, ahora vamos a hablar sobre el enfoque centrado de la persona superviviente. Quería si usted ya la había escuchado ese en principio. Se me puede dar una manita, un sí o una manita acá para ver un poquito el conocimiento general. ¿Ya lo habían escuchado? Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, solamente vamos a dar un refresco, ¿no? Sobre ese principio que son la confidencialidad, el respeto, la seguridad y la no discriminación. Entonces, me imagino, ¿no? Que ya todos saben que la confidencialidad, ¿no? Quiere decir proteger, ¿no? La identidad y la información personal de la sobreviviente. Muy, muy importante. Y también después podemos hablar de la privacidad, sobre todo cuando vamos a encontrar una sobreviviente que nos revelan, ¿no? Algo, ¿no? Un incidente, hay también que estar en un entorno seguro. Después hablamos de respeto, ¿no? Y claramente hay que respetar los deseos, la dignidad y la lesión del sobreviviente, porque la persona que mejor sabe de los riesgos son las personas mismas y no nosotros. Y nosotros podemos decir otras cosas de riesgo, pero ellos lo saben lo mejor de ellos y de ellas. Y también la seguridad. Hay siempre que priorizar la seguridad física, pero también la seguridad emocional. Y después tenemos la no discriminación, que necesitamos apoyar a la persona independientemente, ¿no? De su sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, de origen técnico y así. Entonces, eso es un poquito, son los principios de manera general. Pero vamos a echar un vistazo qué quiere decir en manera práctica. A lo mejor también ustedes me pueden dar una ayuda. Entonces, en la columna de izquierda tenemos un poco, ¿no? Una lista de qué quiere decir trato digno y respetuoso, y en la columna de derecha tenemos un poco las actitudes que culpan a la víctima. Entonces, tener poder para elegir. Eso es muy, muy importante porque es importante que nosotros no vamos a dar consejos a la persona, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? ¿Dónde tiene que hacer? No, eso no es nuestro rol. Nuestro rol es de proporcionar información segura y precisa, así que la sobreviviente puede elegir con su conocimiento y su propia voluntad dónde ir o dónde no ir. Puede ser que no quiere ir en su servicio y está bien, tenemos que respetarlo. Y también hemos ya hablado sobre el respeto de la privacidad y confidencialidad. Es muy importante que cuando una persona, ¿no? Nos acerca o nos revela un incidente, ¿no? Estamos en un entorno seguro, por ejemplo, en una sala donde no hay nadie, o por ejemplo, si la persona tiene hijo, pensar que los hijos no deberían escuchar ciertas cosas, y también si es por teléfono. La persona está en un entorno seguro para estar con nosotros, eso es muy, muy importante. Y otra vez, la confidencialidad, siempre explicar, ¿no? qué es la confidencialidad, pero también los límites. Por ejemplo, nuestro límite es que si sabemos que un colega ha cometido explotación sexual, tenemos una obligación de reportar, pero también hay que pensar al marco legal de cada país, porque hay también obligaciones de reporte, ¿no? Por otro caso, por ejemplo, por los niños, la niña. Entonces, hay que mencionar durante nuestra charla sobre la confidencialidad también las limitaciones. Y así que puedan hacer una elección informada. También libre de discriminación y juicio de valor. Muchas veces también nosotros no podemos tener de opiniones, o también podemos, por ejemplo, dar un poquito más simpatía a personas que vienen de la misma religión, del mismo país, pero eso no debería que ser. Deberíamos dar un servicio o un apoyo a todos, indiscriminadamente de quién son. Pero atención, hay servicio de VBG, por ejemplo, que puede ser que, sobre todo si son ONG que tienen recursos limitados o también recursos financieros y humanos limitados, puede tener criterios de elegibilidad y puede decir, nosotros vamos solo a ayudar a personas que tienen un estatus inmigratorio. Y eso no quiere decir que están discriminando los demás. Después, ya he mencionado antes, acceso a información precisa. Tener una información precisa es poder de elegir lo que hay. Si usted no sabe esta información, tiene que ser honesto y decir, no lo sé,
puedo averiguar para ti o puedes contactar a este número. Nunca lo he hecho yo, entonces no sé esta información, no te lo puedo decir. Es muy importante ser siempre honesto y no dar informaciones limitadas o incompleta. Y después siempre, ¿no? El sentimiento de seguridad, ¿no? De contar su experiencia porque de manera activa. Escuchar activamente y genuinamente una persona es lo más importante. La persona lo va a entender si ustedes está haciendo como un checkbox, ¿no? De tu trabajo. Entonces, el escucho, ¿no? Activo de saber, de escuchar a la persona sin dar juicio es muy importante. Y la otra persona lo puede notar eso. Entonces, esas son un poquito la sugerencia, ¿no? ¿no? ¿Qué quiere decir en manera práctica ese principio del enfoque de la sobreviviente? Pero lo que quiero decir que ese principio es válido tanto para los casos de violencia basada de género y tanto para los casos de explotación y abuso sexual. Entonces, si ustedes usan este principio en lo que hace cuando encuentra una víctima o hay una alegación, puede estar seguros que su apoyo e intervención es segura. Y también es un principio que pone, proprio literalmente, ¿no? Pone la superviviente al centro, ¿no? De nuestra respuesta y que tiene que retomar el poder, ¿no? Que ha perdido antes con el incidente para poder elegir lo mejor para ella o para él. Y entonces todo trabajador es humanitario, aunque no sean especializados de violencia basada de género o de explotación y abuso sexual, debería, ¿no? Seguir esos principios como guía, rectores. No sé si alguien tiene preguntas o quiere poner otro casos concreto o ejemplo concreto. ¿No? Entonces voy a ser como Mónica ahora. Y voy a hacer un poco de caso para ver si ustedes han entendido. Ahora, a mí me gustaría que todo tuviera el vídeo encendido. Voy a explicar el ejercicio. Me gustaría que todo tenga el vídeo encendido para poder ponerse de pie si está de acuerdo con el statement que voy a decir o se sienta si no está de acuerdo. Si no, tengo una alternativa. Puede escribir nella chat que está de acuerdo o non está de acuerdo, entonces sí o no, o poner siempre nel video, ¿estáis de acuerdo con la manita o estoy desacuerdo? Entonces es completamente como quieren, como se sienten más cómodos. Y también yo, por ejemplo, tengo problemas de movilidad y no me puedo sentar y levantar hoy. Entonces, ¿listos? A ver si funciona. ¿Sí? Non veo la manita, so sí nella chat. Sí, perfecto, muy bien. Ok, comenzamos con la primera. Mi rol es buscar e identificar a personas sobrevivientes de VBG-EAS con el fin de ofrecerle transporte humanitario. ¿Verdadero o está de acuerdo o desacuerdo? En la chat, no sea tímidos, eso es... puede poner en la chat también o me puede hacer una manita. Está en desacuerdo, gracias, desacuerdo, falso, desacuerdo, desacuerdo. Muy bien. Entonces, sí, estoy yo también en desacuerdo con ustedes porque no tenemos el rol de identificar o buscar sobrevivientes. Nuestro rol no es eso, no somos investigadores o policías. Nuestro rol, pero, es que tenemos que estar preparados. ¿No? En caso que una persona nos revela, ¿no? Lo que ha pasado. Entonces, así que tenemos que estar preparados, aunque ustedes no son profesionales de BBG, pero tiene que saber cómo, ¿no? Reaccionar a la divulgación y también hacer cómo a remitir casos seguros. Muy bien, expertos. Segundo, si durante el traslado alguien me habla de un incidente de VBG o EAS, debo indagar sobre los detalles para poder ofrecer el apoyo que requiere la persona sobreviviente. ¿Están de acuerdo o en desacuerdo? Desacuerdo, desacuerdo. Muy bien, desacuerdo. Oh,
Alguien está boceando, lo siento. Muy bien, entonces sí, estoy yo también en desacuerdo, ¿no? Porque lo hemos acabo de decir, no es el rol de investigar, ¿no? O de indagar. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿no? Y no somos policía o investigación, tenemos, pero depende, ¿no? De qué caso es. VBG podemos ayudar a remitir en servicios seguros o a remitir una persona puede ser de VBG o su punto focal de VBG. En caso de EAS, también tenemos que remitir a servicios, pero también nuestro rol es de hacer un reporte, también es obligatorio. Y en la segunda sesión de viernes vamos también a ver cómo se hace y qué informaciones deberían tener y proporcionar. Vamos con el siguiente. Una mujer viajando sola me confía que es sobreviviente y tuvo incidente previo de violencia sexual en un vehículo. Mi rol es protegerla de la revictimización, por lo que se determina que el servicio no es apropiado para ella. ¿De acuerdo o en desacuerdo? ¿O sí o no? ¿De acuerdo a los principios de respeto? ¿Desacuerdo o acuerdo? ¿Desacuerdo? ¿Desacuerdo? Muy bien. Sí, yo también estoy en desacuerdo porque otra vez no es mi rol decir qué tiene que hacer o dónde quiere ir, pero es mi rol de decirle los servicios que están a disposición. También se acuerda que cuando alguien ha tenido una violencia sexual, hay siempre que decir, depende cuando ha pasado, de ir a un centro médico. Tanto pronto como sea posible. Uno, sobre todo porque tiene que realizar un examen médico por lesiones que han subido. También puede hacer la prevención de la hepatitis B o del tétano. También puede recoger pruebas forenses en caso que sea obligatorio, por ejemplo, en la ley. O también se puede elegir de hacer una denuncia más tarde, ¿no? Depende del marco legal que tiene sobre, ¿no?, la violación sexual de cada país. Y también los médicos pueden remitir a otro servicio y también puede tomar servicios como, por ejemplo, la salud mental. También, si se va antes de las 72 horas en un centro médico, hay también la medicación de la profilaxis post-exposición para la prevención del VIH, la SIDA. Y antes de las 120 horas se puede también conseguir píldoras para prevenir la gravidancia. También. Entonces, es muy importante, ¿no?, dar esta información y igualmente, si ha pasado la semana pasada, igualmente es recomendable que la persona pueda ver un centro médico. Siempre pero que sepan qué marco legal hay, porque en unos países hay también la obligación de los doctores de llamar a las autoridades en caso de violencia sexual. Entonces, siempre hay que saber el marco político. Otra, si un conductor agradece sexualmente a una persona transportada y ella se rehúsa a denunciarlo, ¿debo respetar esta decisión? ¿De acuerdo o desacuerdo? ¿De acuerdo o desacuerdo? Acuerdo. Bueno, este es un poco tricky porque hay dos componentes aquí. Claramente, si el conductor es parte de la ONU, ¿no? Quiere decir que hace parte de la política de la ONU. Aunque, claro, yo como operador de la ONU, yo necesito hacer esa denuncia. Pero si la víctima no quiere ser identificata, yo puedo hacer la denuncia, ¿no?, al equipo de investigación diciendo que la víctima quiere ser anónima y no quiere ser identificata, pero yo tengo que dar, ¿no?, la información sobre el conductor. Al mismo tiempo,
puedo dar igualmente la información sobre los servicios disponibles a la víctima, aunque ella ahora no quiera nada, pero a lo mejor quiere hacer la denuncia después, porque veremos también en la segunda parte de la webinar de viernes que la víctima puede denunciar a cualquier tiempo, no hay un límite, una fecha límite. Alessandra, ¿Sí? entonces yo tengo que hacer la denuncia por cuenta de la situación de conductor. Sin embargo, no voy a involucrar la sobreviviente, solamente por cuenta de conductor. ¿Sí? Tú, como Jacqueline, tú tienes sí la obligación diciendo, yo no puedo dar la identificación de la víctima porque no me ha dado el consentimiento de decir sus detalles, pero tengo la obligación sí de denunciar o de reportar al equipo de investigación que ha pasado eso, que este conductor ha hecho esto, es la información que tienes, y será el equipo de investigación que va a elegir qué hacer. Pero tu rol no es de investigar, no, tú tienes solo que tiene la obligación de reportar el conductor y de al mismo tiempo dar la información del servicio donde la víctima quiere hacer y probablemente también se quiere de reportar después y de explicar todo que el sistema. Gracias. ¿Sí? Perfecto. Vamos con la siguiente. Tenemos debo compartir la información personal y los detalles del traslado de una persona sobreviviente con otras organizaciones para que éstas puedan ofrecerle asistencia. ¿De acuerdo o desacuerdo? Alessandra, perdón, ¿puedo Sí. hacer una pequeña aclaración sobre el caso Sí. anterior? Sí. Solo para que quede claro, después de la pregunta de Jacqueline, la denuncia tendría que darse en el caso de que el conductor sea un proveedor de servicios nuestro o que forme parte de nuestro personal. No si el conductor es un conductor de transporte público que no ha sido contratado por nosotros y que no tiene ningún tipo de contrato con nuestra organización, ¿vale? Creo que esa es la diferencia clave en ese caso, ¿vale? Sí. Por si acaso Sí. no ha quedado claro después de la pregunta. Ah, no, gracias, lo siento, sí. Eso es el caso de transporte humanitario que hemos pensado que es del transporte humanitario, entonces hace parte de la ONU. Si no es de la ONU, no tiene que hacer la denuncia al equipo de investigación. Muchas gracias, Celia. Debo compartir la información personal y los detalles del traslado de una persona sobreviviente con otras organizaciones para que éstas puedan ofrecerle asistencia. ¿De acuerdo o desacuerdo? ¿De acuerdo o desacuerdo? Aquí tenemos el principio de la confidencialidad que tiene que tomar en consideración. ¿Desacuerdo? ¿Desacuerdo? Muy bien. Entonces, claramente cuando se habla con la persona sobreviviente, no, hablamos de los servicios disponibles. Normalmente podemos decirle, ese son y sabemos ya cómo se puede hacer la referencia, ¿no? Entonces hay que decirle, esos son los servicios, la sobreviviente puede elegir que ella va a contratar este servicio independientemente de nosotros o podemos también ofrecerle que podemos ayudar esta referencia. Si vamos a dar la ayuda de esta referencia, normalmente no, tenemos que saber cómo se hace en manera segura. Normalmente no es necesario, ¿no? Dar toda la información, solo los contactos, ¿no? Y decir, necesita este servicio como de salud, ¿no? Así que para no que la persona repita siempre su historia, pero tampoco de tener toda esa información muy delicada y privada en correo, teléfono y todo. Y otra cosa muy importante de esta cosa
que independientemente, ¿no?, de la persona que va a ser, nosotros le vamos siempre a fornir, ¿no?, nuestra información. Y entonces muy atento a compartir, ¿no? No tiene que compartir toda la historia, todo el detalle del traslado no necesita el detalle del traslado, aunque solo se en el incidente ha pasado algo durante el traslado, ma eso no necesita decirlo en una referencia. Hay solamente con el consentimiento informado de la persona, hay que dar el contacto, ¿no?, de la persona por ejemplo, a clínica, ¿no?, para que se contacte, o la dirección, y que se contacte, y solamente de qué necesita, de una visita médica y todo eso. Después va a hacer el servicio especializado, a hacer la pregunta especializada también, no nosotros. Mi rol como experto asistente de transporte humanitario es asegurar que la persona sobreviviente se siente en un espacio seguro para contar su historia. ¿De acuerdo o desacuerdo? De acuerdo o desacuerdo. Aquí siempre del principio de la confidencialidad y privacidad. De acuerdo, sí. Perfecto. Entonces se acuerda que claramente esa persona me está diciendo algo donde hay también otras personas alrededor, hay que nosotros pensar, mira, vamos allá, vamos a buscar en un sitio más privado, así que me puedes hablar, sin que alguien pueda escuchar desde lejos. Y también recordarse si la persona tiene hijos, que se debería, ¿no?, encontrar un sistema donde son mujeres, por ejemplo, o padres que no hablen de estas cosas en frente de los hijos. Ok, Alessandra, sí, perdona, quiero hacer otra aclaración, sí, como un poco específico sí. con respecto a los colegas que están de transporte humanitario. Solamente para dejar claro que nuestro rol no es que la persona nos cuente su historia en ningún caso, ¿vale? Ya lo han repetido las colegas, pero un poco porque esta pregunta la habíamos pensado un poco con esa que a lo mejor había algunas personas que pensaban desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, nuestro rol es, si hay una persona que va a hacernos un desvelamiento, en ese momento sí que hay que intentar que el espacio sea lo más seguro posible para que pueda contarlo, pero nuestro rol no es intentar que se dé el caso de que haya un espacio seguro para que la persona pueda contarlo, etcétera, ¿no? Ese es el rol de los especialistas. Pero sí, en el caso de que haya un desvelamiento en algún momento, sí que siempre intentar que sea un espacio seguro, ¿no? Pero como solamente distinguir esa pequeña cosa, pues alguien lo estaba pensando también. No, no, sí, claro, Celia, sí, nuestro rol no era la primera statement, nuestro rol no es de buscar a sobrevivientes, es quedarnos preparados en caso de revelación. Eso tiene que quedar muy, muy claro. Gracias, Celia. Y vamos con una persona trans expresa haber llegado hasta este punto de la ruta intercambiando sexo por transporte y solicita un traslado para reunirse con su familia en el interior del país. Mi rol es priorizar su traslado. ¿De acuerdo o desacuerdo? ¿De acuerdo o desacuerdo? De acuerdo. Yo aquí, igualmente, Celia, no sé cómo son las reglas del traslado humanitario, lo siento. Aquí claramente hay que hacer siempre, ¿no? Me imagino que si la persona me está diciendo, ¿no?, de una persona que sea trans, que no sea trans, que me ha dicho que ha pasado toda la ruta, ha tenido intercambio de sexo, yo también voy a dar la información, ¿no?, que se puede buscar, ¿no?, una clínica médica para poder verificar que su salud está bien, y también a lo mejor, ¿no?, de proveer, por ejemplo, precauciones, ¿no?, que cuando lo haga, porque no podemos impedir, y también a lo mejor otro servicio que la persona necesita. No me aclaro aquí si tenemos que nuestra ruta de traslado ha terminado y después nos pide de ir en una otra ruta, y si es posible dentro su
políticas. Entonces te dejo la palabra a ti porque no sé la respuesta. No, sí, Alessandra, es justo un poco lo que estabas diciendo. Algunas de estas que hemos pensado no es un acuerdo o un desacuerdo tan claro, es simplemente para poder abrir este debate y para ver en qué ocasiones sí, en qué ocasiones no, etcétera. Entonces, lo que tú has dicho es súper relevante, como que habría que ver si la persona está, digamos, apta para poder viajar, ¿no? Los exámenes médicos que en algunas ocasiones se hacen. Y el tema de si su rol es, nuestro rol es priorizar su traslado, va a depender también de nuestras políticas internas de vulnerabilidad y de priorización de las personas, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones seguramente esta persona sea priorizada por nuestras políticas internas de priorización de personal y de identificación de casos. Entonces, en ese caso, sí que lo podríamos priorizar, pero hay que tener en cuenta las cosas que ha dicho Alessandra, ¿no? De cómo, de si la persona, bueno, pues siempre intentar en este tipo de casos involucrar a las personas de protección para que puedan identificar si hay algo más a tener en cuenta. Por ejemplo, si la persona es víctima de trata y de repente a lo mejor estamos acercándola a ver su familia, pero realmente no es su familia, en fin, como no es nuestro rol, pero si tenemos un caso así, pues intentar ver si la persona de protección puede hacer algunas entrevistas para entender si el caso está ok, si todo está bien. Entonces, esto era un poco como lo que queríamos plantear en este caso. Así que, Perfecto, sí. Entonces súper. hay que hacer un poquito una investigación mejor y también a lo mejor me imagino que tienes programas de cash en caso que necesita solamente el dinero para ver su familia y eso, y claramente que sea su familia y todo eso y que no utilice el dinero en otras cosas. Muchas gracias. No sé si alguien quiere añadir algo. No, yo veo el tiempo, entonces había otro caso, pero pienso que es importante que vamos a terminar con las últimas láminas de información y paso la palabra a mi compañera Angélica. Súper, muchas gracias a todos por la participación en el ejercicio. Yo creo que al igual que el ejercicio con Mónica, lo importante es ver esto, ¿no? No hay necesariamente todo blanco y negro, hay ciertas áreas grises y que esas áreas son interesantes que las podamos discutir, que ustedes también las puedan revisar en función a lo que, a las diferentes situaciones que se presentan en su contexto y que también puedan identificar cuáles son los perfiles de mayor riesgo, ¿no? Como por ejemplo el caso que veíamos de, había una mujer que ya había sufrido violencia, eso no la hace que lo que se ponía en el caso, ¿no? Que eso no la hace que no sea una buena candidata para continuar recibiendo el servicio, pero necesitaría como otro tipo de acompañamiento, otro tipo de información. Entonces creo que todo eso son los pequeños puntos de discusión que queremos que se lleven con ustedes y que ojalá puedan también discutirlos con sus equipos de trabajo y con los diferentes colegas a nivel interagencial y los diferentes, mirando, ¿no? También su propia estructura de protocolos y procedimientos internos. Solamente ya para cerrar, y la verdad que ya estamos súper sobre la hora, gracias a los que se han quedado hasta ahora, les quitamos 5 minutitos más solo para los últimos mensajes, un poco para consolidar todo lo que venimos conversando, ¿no? Recordando que ustedes tienen una función de, no son, aunque tenemos una variedad, ¿no? de participantes, no todos son especialistas, ¿no? En violencia de género y no es su rol dentro de la respuesta ofrecer ese servicio especializado, por lo que sí queremos que ustedes se enfoquen mucho en esa parte de la mitigación, que la vamos a ver más profundidad el viernes, pero que se lleven esa idea de todo lo que ustedes hagan, háganlo pensando en ese principio centrado en la sobreviviente y en no causar daño. Que todas las actividades que se planifiquen, que se estructuren, puedan tener esa mirada de cómo reducimos el riesgo, ¿no? Desde el punto donde la persona tiene que esperar al transporte que esté bien iluminado, si vamos a poder tener la capacidad de tener un colega ahí de monitor, cuál es el entrenamiento previo que recibe el personal. Todas esas pequeñas acciones van a llevar a que tengamos un servicio que ya contempla estas salvaguardas en contra de la violencia de género. Y obviamente eso forma parte de los diferentes sectores en los que se trabaje, sea de albergue, transporte humanitario, seguridad alimenticia, espacios de apoyo. Esto es algo que es lo que decimos la transversalidad, ¿no? de esa protección. Y que sí, ya teniendo
ese ejercicio de acciones proactivas de prevención, de mitigación, de todas mis acciones ya enfocadas en no causar daño, aún así recibo una revelación, como les decía anteriormente, estar preparados. O sea, si nunca han recibido una revelación, es un momento muy duro la primera vez que te pasa y de alguna forma, aunque tengas el contenido, te puedes quedar como que, ay, ahora, tener, ¿no? Hacer esa preparación previa, personal, tener a la mano cuáles son los protocolos, no me los tenga que saber de memoria, pero tenerlos a la mano en el lugar donde estamos brindando el servicio me puede ayudar para por lo menos verificar rápidamente quiénes son los contactos para la remisión, cuál es el flujo de atención, lo que mencionaba Alessandra, hay ciertas acciones que son sensibles al tiempo, ¿no? Esta profilaxis debería pasar en las primeras 72 horas, entonces si la situación acaba de pasar, entonces lo más pertinente es que recomendemos o brindemos la opción de la atención médica. Todo esto ofreciendo esa información de una manera segura, ética y escuchando sin juzgar. Como les comentaba, muchas veces las personas mismas en su propia indefensión o dudas de qué hacer, a veces nos trasladan eso a nosotros, nos dicen, pero ¿qué hago? ¿O usted qué haría? Tener siempre mucho cuidado, ¿no? con ese momento, porque nuevamente ahí estamos en una posición nosotros de poder y nuestro enfoque tiene que ser siempre ofrecer esa información de una forma que la persona de verdad la entienda y, y reconocer, mira, está bien que en este momento no sepas qué hacer, aquí está la información disponible, te podemos acompañar, te puedo compartir la información de colegas que te pueden acompañar, que están especializados en el tema. Hay muchas formas, ¿no? Lo importante es que ustedes conozcan cuáles son las estructuras que están disponibles en el lugar donde están trabajando, qué remisiones son viables, cuáles, si los van a remitir a un punto de salud, cuál es el que está más sensibilizado. Todos esos detalles ayudan mucho a que al final el flujo del proceso sea más efectivo, porque de nada sirve que yo voy a hacer una remisión y al final al lugar donde la persona llega, en el hospital, son maltratados, por decir un ejemplo. Entonces, normalmente los colegas que son especializadas en el tema ya tienen ese trabajo bastante trabajado de sensibilización para que esa remisión sea bastante segura. Y obviamente el punto del consentimiento informado. Algunos países tienen en su legislación el tema de notificación compulsoria, tienen que estar como muy atentos a eso, pero como decía Alessandra, una cosa es notificar el incidente que ocurrió y otra cosa es revelar completamente toda la información de la sobreviviente. Y siempre recordando ese principio de poner a la sobreviviente en el centro. A mí me pasó personalmente, tuve que participar de un proceso de entrevistas de un caso de SEA, fui testigo de un caso que me tocó reportar y fui llamada a ser entrevistada y en esa experiencia fue bastante interesante porque muchas veces siempre nos vamos a el punto de, ok, vamos a hacer el reporte, notificar a quien tenemos que notificar y durante la entrevista me sorprendió mucho las tantas veces que me preguntaron, ¿y qué pasó con la sobreviviente? ¿Cómo se atendió a la víctima? ¿Qué servicios recibió? Entonces, es bastante importante esos dos componentes y obviamente cada quien tiene un rol que jugar. Como les decía, al no ser especialistas, lo importante es que se haya hecho una remisión efectiva, que se haya brindado la información y que la persona sea acompañada y hacer el reporte. Entonces, esos dos componentes de cuando hablamos de cuestiones de SEA, siempre la atención a la víctima primero, pero también el proceso de reporte y obviamente si hay que tomar acciones administrativas, pues con las personas infractoras ya eso seguirá, pero no es nuestro rol, pero entendiendo que es un canal que necesita también ser activado. Siguiente. Em, como les decíamos antes también, como una recomendación clave, el tema de la capacitación en los diferentes niveles es importante y también que tengamos esa conciencia que no es que estamos nosotros ahora, después de esta capacitación, somos los que vamos a buscar proactivamente. No, tenemos que tener esa conciencia que la violencia de género y las situaciones de explotación están pasando. ¿Qué podemos hacer nosotros para mitigar y para que se genere el espacio seguro de que las personas sepan? Y eso puede ser desde tener un póster que tiene la información, desde el proceso de capacitación, desde charlas de concientización, todo eso forma parte de generar esos espacios seguros. Y los últimos mensajes ya para terminar. La siguiente slide, por favor. Recordar, ¿no? que todas estas experiencias, necesidades, derechos le corresponden a la sobreviviente. Creo que ya hemos hablado un poquito de esto y lo importante es que estando en el centro
a medida que se va acompañando sea un espacio de recuperación y de empoderamiento y reconocer también que es una experiencia que es muy personal, entonces cada quien puede reaccionar de una forma completamente diferente y que lo que intentamos es reconstituir esa confianza en las relaciones, especialmente si fue dentro de un atendimiento en un espacio que debería haber sido seguro, donde aconteció la situación de explotación o abuso. Promover siempre la seguridad física, emocional en la sobreviviente. En muchos casos, por ejemplo, hasta en el escenario de albergues, la persona tiene que ser trasladada a otro lugar. Como en el contexto de albergues, cuando están en espacios colectivos, también es bastante importante que miremos y tengamos una forma de asegurar que la información no, que se pueda mantener la confidencialidad y la privacidad, porque sabemos que en los espacios colectivos la información y los chismes fluyen bastante rápidamente, entonces es bastante importante poder respetar ese espacio privado de la sobreviviente y obviamente que no se le obligue a tomar decisiones ni se le aconseja, aunque muchas veces la persona va a decir, pero ¿usted qué haría? Simplemente brindar la información, acompañarle y decirle, no tienes que tomar una decisión ahora mismo, esta es la información, cuando estés lista conversamos, puedes pensarlo, buscar siempre ese nivel de orientación y obviamente apoyarse siempre en los colegas especialistas. Es obligatorio respetar los principios rectores, que fue un poco lo que vimos eh, con Mónica, y independientemente de cuál sea la legislación del país, si está la persona involucrada en una respuesta humanitaria, tiene que estos 6 principios cumplirlos a cabalidad. Y creo que con esto terminamos y le devuelvo la palabra a Celia. Aquí hay algunos recursos adicionales, pero lo van a poder luego ver en el PowerPoint. Ya estamos bastante sobre la hora. Si no hay otras preguntas, estaríamos entonces solo agradeciendo por el espacio y nos podemos ver el próximo viernes. Y lo que yo recomendaría es que a lo mejor el viernes, si hubiese preguntas puntuales, podemos iniciar la sesión atendiendo esas preguntas antes de abordarlo, porque ya estamos como casi 10 minutos sobre la hora planificada, pero le devuelvo la palabra a las colegas de transporte humanitario. Gracias. Gracias, Angélica. Gracias a todos y todas que estuvieron aquí hasta el final. Estamos muy contentos de haberles tenido. Gracias también a los puntos focales especialistas que, así como estaba mencionando Angélica, son súper relevantes también en estas situaciones para contextualizar y apoyar sobre rutas y acompañar casos un poco más complejos. Invitarlos, a invitarlas a que continuemos este espacio el próximo viernes. Recuerden que va a ser la segunda parte. Esto continúa. Y nada, pues muchísimas gracias por todo. Gracias a las colegas, a nuestras especialistas regionales en los temas de PEAS y de YBB por haber estado aquí compartiendo su experiencia y por contextualizar esto al transporte humanitario. Ha sido como un gran honor haber estado aquí con todos y todas y les deseamos un lindo día y que estén muy bien. Gracias por todo. El viernes los esperamos. Ahí está el link. Lo dejó Celia. Entonces, les agradecemos y hasta el viernes. Que estén muy bien. Gracias a todos y todas. Bonito día. Gracias. Gracias. Gracias.